Graciano Palomo, quedan poco más de 3 días para las elecciones autonómicas en Castilla y León, en tu tierra. ¿Cómo lo ves? Tendrá una connotación de lectura nacional obligada, sobre todo en lo que se refiere al Partido Socialista y su jefe, Pedro Sánchez, que, por cierto, dicho sea de paso, anoche estuve viendo House of Cards y cada vez se parece más a Frank Underwood. Sí, pero en cualquier caso, ¿tú ves victoria clara, suficiente del centro derecha? Sí, yo creo que sí. Decisivo para una tierra que, como dijo el gran historiador Sánchez Albornoz, parió a España y España la deshizo, ¿no? Graciano, hay una cosa que me está llamando la atención, no en tu análisis, en los análisis que escucho Sí. o que veo por ahí, en que se pone el énfasis en que el Partido Popular empezó muy bien y se ha desinflado, cuando el énfasis probablemente hay que ponerlo en que no hace tanto que el Partido Socialista fue la primera fuerza con bastante ventaja en toda la región y ahora como mucho va a ser segunda. Es decir, que la caída, quien la sufre de verdad, según todos los indicios, es el PSOE. Y sin embargo el acento, el énfasis se está poniendo en que el PP no llega al número de escaños que le permitiría gobernar en solitario. Según todas las encuestas, las que hemos publicado en Periodista Digital, lo que hemos hablado y las entrevistas que hemos hecho, casi todo el mundo le atribuye más de 30 escaños al PP, probablemente 34, y efectivamente la mayoría está en 41, le faltarían 7. Eso es el pronóstico general. Lleva razón, ¿no? Pero bueno, es que no es una novedad la brigada Brunete progubernamental, que es poderosísima, ¿no? Nada más hay que ver el canal 24 horas en los últimos días. Por cierto, dicho sea de paso, ya que nosotros somos del oficio, el debate del señor Fortes, que tanto persiguió con ese ahínco, tuvo 174.000 telespectadores en un canal nacional. Que yo decía la mitad de seguidores que tiene este programa en el que tú estás en este momento. Pues a eso iba, ¿no? Bueno, entonces, sí, eso es verdad. Lo que sucede es que yo creo que también el Partido Popular pecó un poquito de ingenuos, ¿no? Que es lo que tradicionalmente es un corolario que se puede adjuntar a la derecha en España, ¿no? Porque se puso el acento de que esto iba a ser un Ayuso 2. Y luego, claro, los que pensaban que Vox era una especie de marginalidad, pues se está viendo que no, y todo le favorece. El enorme cabreo que hay y se percibe y se puede describir contra el gobierno de Sánchez, pues eso se va a Vox, porque en ese sentido sus mensajes son muy nítidos y muy claros, ¿no? Si el PP obtiene una votación lo suficientemente importante desde el punto de vista demoscópico y de lectura política, es evidente que el segundo paso hacia la Moncloa de Casado estará más cerca después del 4 de mayo con Ayuso y lo que presumiblemente puede ocurrir en Andalucía. Pero son conjeturas. Pero, Graciano, vamos a ver, la mayoría absoluta en Castilla y León está 41. ¿A qué nivel tendría que llegar el número de escaños del PP, del Partido Popular, para entender que ha tenido una gran victoria y que esto es el siguiente peldaño hacia la Moncloa? ¿34, 35, 33? Yo creo que 37. Sí, pero el 37 es una victoria abrumadora porque te quedas a 4 escaños de la mayoría absoluta. Pero 37 sería incuestionable. Pero incluso con 35. A Ciudadanos, las encuestas todas le atribuyen como mucho un escaño en Valladolid, el de Igea. En el caso de Soria, que está bastante asentado, Soria ya, esa que no sabemos por dónde va a respirar, aunque tras lo de Teruel existe, es para tomárselo con pinzas, pues 2, UPL 2, 3, 2 o 3 podría ser. Entonces, hombre, en cualquier caso, si tiene que pactar con Vox, oye, que pacte con Vox. Es decir, ayer me parece que ha sido Ayuso quien dejó un mensaje meridiano, mejor con el partido de Ortega Lara que con los verdugos de Ortega Lara. Y tenemos al gobierno de la nación, digo yo, que este mensaje en nuestra tierra tiene que llegar. Es una tierra
que ha tenido muertos por ETA, guardias civiles, que hemos hecho múltiples entierros, es una tierra muy española. Este mensaje, es decir, que el gobierno de la nación esté abrazado a los torturadores, a los verdugos, a los golpistas, y que la gente se la agarre con papel de fumar porque el PP pueda pactar con Vox, a mí como poco me asombra. Estamos en un país muy raro, toda la razón, muy raro. Pero esto es política y cada uno se aferra a lo que quiera. Es decir, la izquierda española se ha hecho perdonar, sinceramente se ha hecho perdonar sus abrazos con los Frankenstein. Pero es que es imperdonable, Graciano. Sí, es imperdonable. Como es imperdonable lo que hizo Zapatero. Zapatero volvió a resucitar en España el guerracivilismo, el odio de hace 80 años y por un mezquino interés político. Y Sánchez está abrazado a los tipos que asesinaron a Fernando Mújica, el líder del PSOE durante mucho tiempo en el País Vasco, y se abraza a los que lo mataron hace ahora 26 años. Sí, señor, pues así es. Es asombroso, es decir, y a mí lo que digan los medios, entre tú y yo lo somos, llevamos muchos años en esta profesión hay de todo, pero un contingente importante de gilipollas, entre otras. Y yo veo a la gente y hablas con la gente y a mí me cuesta pensar que el ciudadano normal, el español normal, le pueda perdonar al PSOE este tipo de cosas. Es un poco como lo de la guerra civil. Dice, la memoria histórica. Oiga, que ustedes son el partido de los asesinos de Calvo Sotelo. Y a la gente aquí se le ha olvidado. De Calvo Sotelo, entre otros. Entre otros, cientos de miles. Entre otros, ¿no? Sí, bueno, es así, pero es el país, digamos, en el que estamos, que España es un país que tiene Alzheimer político. Sí, tiene Alzheimer político, ¿no? Yo creo que en ese sentido Sánchez es un genio, porque le da igual, es violar al Congreso de los Diputados, al Tribunal Supremo, habla de ecología y lo del Falcon, todo es secreto de Estado. Tú me decías que había un contingente considerable de indecisos que situabas casi en 90.000. ¿Son indecisos entre un partido y otro o indecisos que no saben si votar o no votar? Las dos cosas. Vamos a ver, que todavía quedan unas horas y yo creo que, por la información que tengo, las candidaturas del Partido Popular van a ir a saco, es decir, van a poner al elector ante la espada y la pared, es decir, usted sabrá si quiere que vuelva el impuesto del patrimonio o no quiere que vuelva el impuesto del patrimonio, o si quiere que Sánchez aumente su poder o no. De todas formas, es una ocasión propicia para recordar que el centro derecha, que ha gobernado España durante 15 años y ha tenido un poder omnímodo y tiene una gran representación en Europa, se lo haga mirar, ¿no? Tiene una incapacidad comunicativa, Alfonso, que no te lo voy a describir a ti porque eres un especialista en el tema. Eso sí que... Perdóname, Graciano, he leído no hace mucho un recorte que me pasaron en el que se te situaba a ti en concreto como el hombre de la mesa camilla de Rajoy organizando su política comunicativa. Me quedé pasmado. ¿Cómo terminaste? ¿Cómo te han podido colocar en la mesa camilla de Rajoy, que hizo una política de comunicación catastrófica que se está pagando ahora, que no tomó, que a pesar de lo bien que nos llevábamos con él, yo por lo menos, y yo creo que sí, personalmente sí. Personalmente un tipo encantador, sí, brillante, pero bueno, que no remató una, macho, que le faltaban nada y tenemos esta división en el centro derecha, entre otras cosas, por la falta de decisión de toda la etapa Rajoy, entre otras. Exactamente. Bueno, en primer lugar, eso lo ha dicho un estulto. Digo que... Lo tuyo, dices, lo tuyo en la mesa camilla. Sí, lo mío y lo de otros. En primer lugar, Rajoy nunca tuvo mesa camilla. No, le importaba un comino la política. Le importaba, así le fue, ¿no? Sí. Y curiosamente, pues los que dice eso fueron los que más se aprovecharon, porque al final, porque te voy a contar a ti de que yo no sepa, es verdad. Que tú no sepas. Gracias, no lo digas, que nos llevan a los juzgados. No exactamente. Digas, no entonces, bueno, la verdad ahí, que nos llevan a los juzgados. Sí, yo estoy preparando un libro, casi como unas ciertas memorias ya, ¿no? Porque tampoco estamos, ya peinamos canas, sobre ese tipo y ver, por ejemplo, cómo se hizo en los medios públicos durante la etapa Rajoy, quiénes estaban y quiénes no estaban.
y quien más estaba era la izquierda. Puedo dar nombres, ¿no? Algunos nombres. No, yo te puedo decir, y algunos siguen y estaban, es decir, yo te puedo decir algunos que estaban contigo y conmigo antes de que en la etapa de Rajoy a mí me echen de Televisión Española y de Radio Nacional, el ínclito Gundín y compañía, porque les parecía molesto, y los que estaban eran, pues, Chema, Arsenio. Sí. Arsenio y bueno, y muchos más. Es decir, que Sí. siguen y estaban. Y la política de comunicación del PP en aquella época, por lo menos, fue favorable claramente a la izquierda y muy contraria a sus propios intereses, porque eran unos inútiles. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, que el grupo, si hablamos del grupo Prisa, hubiera entrado en quiebra y hubiera desaparecido sin el apoyo del gobierno Rajoy, ¿no? Sí. Pero, en fin, en el pecado llevan la penitencia. En política de comunicación no se enteraron, no quisieron enterarse y siguen sin enterarse. Y esto es un problema, porque no solamente es llegar al poder, sino mantenerse. Ya. Y eso es una enorme diferencia que yo percibo cuando tú contabas antes lo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene esa osadía casi suicida que tiene, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón, ex juez por prevaricación, que tienen algunos tipos en la política o en el periodismo, que les hace saltarse todo y ir mucho más allá. Y en el caso del PP, todo eran melindres, y es verdad. Sí. Todo eran melindres, es que qué me van a decir en la SER, es que si al asignar las campañas de publicidad no primo al grupo Prisa, se me van a enfadar, y creyendo que así se iban a ganar el beneplácito de unos medios de comunicación que viven mucho mejor arropados por el poder cuando es de izquierdas, bueno, y cuando es de derechas. Oye, en cualquier caso, muchísimas gracias, Graciano. Un placer, como siempre. Pero tu pronóstico, triunfo de PP, claro, en las elecciones de Castilla y León. Sí. Yo creo que el poder no se va a mover, pero con algunas circunstancias nuevas. Es decir, Ciudadanos desaparece, no sé si del mapa, pero casi. Desde luego, desaparece del poder y habrá una nueva configuración del centro derecha y la derecha. Es decir, Vox con mucho más peso del que ha tenido hasta ahora. Exactamente. Lo más probable es que si llegan al 17%, según las últimas encuestas, Mañueco no tendrá más remedio que meterles en el gobierno. Han hecho buena campaña de todas maneras, ¿eh? Muy bueno. No, es que les favorece todo. Es decir, que es que la radicalidad extrema del gobierno en muchos aspectos, a pesar de que ahora se ha puesto una capa el señor Sánchez de socialdemócrata, le favorece la contundencia de un partido pues que habla claro, ¿no? Por cierto, hablando de eso, no quería dejar de pasar lo siguiente. Tú sabes muy bien que no la Iglesia española, que es otra cosa, sino la dirección de la Iglesia española, la jerarquía, le encanta, sobre todo un personaje que conocerás que se llama Fernando Jiménez Barro Canal, sí, como diría Guardiola, el puto amo en la Iglesia, en la jerarquía de la Iglesia española. En los medios de comunicación de la Iglesia, sí. Porque, a este le dieron un canal, Rajoy le dio un canal, 13, y a los 2 meses echó a todos, entre ellos a ti. Bueno, y a Marguenda, fíjate, Marguenda, o sea, tal cual. Bueno, entonces, ahora están verdaderamente cagados con el tema de la pederastia. Oye, pues ceniza y mucha rogatoria a San Francisco Javier, que se cumple ahora, no sé qué, tal. Entonces, claro, esto es lo de siempre. Es decir, que no solamente es la derecha política, es la derecha social y si me apuras, la económica. La económica y la eclesiástica, ¿no? Entonces ahora están, es que nos van a abrir una doble. Por cierto, que uno de los que va a presidir una de las comisiones de investigación de la pederastia eclesial en España es el defensor del pueblo, el señor Gabilondo, que fue fraile. Ya. Qué cosa más curiosa. Le va a ser muy fácil investigar eso.
Pero ¿te acuerdas lo que decían en 13 no hace tanto? Es decir, no hay que levantar olas. Si Sí, eso es. criticas mucho la deriva de los obispos catalanes independentistas, mejor no vengas. Aquí no se puede hablar de Islam por ese tipo de cosas. Criticar el País Vasco, el comportamiento nefasto, inicuo, miserable de los párrocos y obispos en favor del terrorismo. Mira, mejor no vengas, mejor no. Y no me quitaron a mí, ¿tú te acuerdas? No fuiste tú, dejó de ir el embajador Chencho Arias, dejaron de ir muchísima gente porque les absolutamente moderada y razonable, porque les parecía a los curas, a los obispos, a los que mandan ahí, que se hacían muchas olas, que mejor ir de suaves y jugar a Podemos.